Tal como les dije, continuamos ahora con el contenido de síntesis del día de hoy, que es miércoles. Yo no sé si es el día que más se ve síntesis, pero sí, yo sí, y estoy segura que es el día que recibimos a nuestros abogados, a Leo Sierra y a Fidel Pichardo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo estoy maravillosamente bien, estamos a mitad de semana, tenemos el clima agradable, por lo menos ahora en la mañana, aunque aparenta que hoy va a ser un día congestionado a nivel de tránsito. Tú no vas a decir nada con respecto a que el día que más se ve o no se ve. Sí. Esa parte te toca a ti. Entonces, va a haber mucho tránsito. Puede y ser, ya no hay hora pico, ¿verdad, Marcela y Fidel? A cualquier momento hay tránsito. Totalmente. Hay veces que uno sale a la noche, que era el momento de avanzar y hay tapones. Hay tapones. En la Núñez de Cáceres el otro día a las 9 de la noche había tapones para subir hacia la 27. Sí. O tenemos muchos vehículos, o tenemos muchos ciudadanos, o hay muchas personas en el medio haciendo ¿qué, Fidel? No sabemos, ¿verdad? Sí, no, realmente hay una gran actividad. Es que somos un país económicamente mucho más grande, poblacionalmente mucho más grande. La densidad vehicular también ha crecido en la misma proporción que ha crecido la economía y ha crecido la población. Yo no sé si es un símbolo del desarrollo, pero sí hay un gran caos en el tránsito. Marcela, Leo, yo quisiera aprovechar para anunciarle a los televidentes, algo que le había comentado a ustedes ya, que estamos preparando una serie de cápsulas, no programas completos, sino cápsulas, con la reseña de los grandes maestros del derecho dominicano, sobre todo los contemporáneos. Vamos a comenzar por los que coincidieron con 2 siglos del derecho dominicano, es decir, al final del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿verdad? Estas cápsulas para recordar a los grandes maestros del derecho contemporáneo dominicano pueden servir para que las jóvenes generaciones de abogados conozcan la calidad, el trabajo tesonero, la sagacidad y preparación de aquellos que cimentaron la base jurisprudencial y doctrinaria en la República Dominicana. Bueno, quiero adelantar que vamos a comenzar quizás por el final, ¿verdad? Porque hay grandes maestros y tenemos que tener mucho cuidado en hacer la selección para las cápsulas. Pero entre Ramón Pina Acevedo y Martínez, Antañán Pérez Méndez, el profesor Juan Manuel Pellerano, Froilán Tavares, hijo, y Margarita Tavares, la hija del profesor Froilán Tavares, etcétera. Sobreabundar decir los nombres en este momento, pero es bueno que los que son seguidores de Derecho y Justicia, en síntesis, sepan que vamos a tener esas pequeñas cápsulas con algo de apoyo audiovisual, si es posible, para que las jóvenes generaciones y las no tan jóvenes recuerden en qué se cimienta el derecho dominicano y cómo hemos tenido grandes luminarias en el derecho dominicano. ¿Verdad? Así a partir de la semana que viene, si es posible. Son cápsulas y luego el desarrollo regular del programa, ¿verdad? Okay. Eso por un lado. Leo, ¿y qué tenemos en el día de hoy con la actualidad judicial? Ya se ha sentado un poco el tema de los fiscales. Claro. Se sustituyeron fiscales de Santiago, del distrito y de la provincia, y el sol salió por el mismo lado al otro día. Así es. ¿Verdad? Así es. Y amaneció a la misma hora. Esas fiscales excepcionales, en el caso también de un fiscal excepcional, un Ministerio Público excepcional, nuestro querido amigo, siempre distinguido, Daniel Miranda, Germán Daniel Miranda y Villalona, ¿verdad? Un célebre fiscal antilavado de activos, el creador de esa unidad, el diseñador de esa unidad, el primer fiscal especializado de antilavado de activos del país, y para mí un ícono que siempre será recordado en esa posición,
y ahora es solamente Procurador General adjunto, sin funciones especializadas, pero para mí uno de los más honestos y preparados Ministerios Públicos del país, ¿verdad? Ese tema ya va a irse superando. Ahora el tema que tenemos es el Consejo Nacional de la Magistratura y la elección primero de 4 miembros del Tribunal Constitucional y luego la evaluación en diciembre. Bueno, como van a comenzar desde ahora, pero para la elección en diciembre de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, también tenemos la elección para el director de la Defensoría Pública, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, mediante su resolución 003-2018 del 14 de septiembre, pues está llamando a concurso. De hecho, ya se abrieron las oportunidades para el depósito de los currículum para los que deseen optar por esta plaza de director de Defensoría Pública. Siguen también los aprestos para lo que es la elección del Consejo Nacional de la Magistratura. Como bien tú apuntabas, en esta primera oportunidad el Consejo se reunió en el día de ayer y está pautado la próxima reunión para el próximo martes 16 me parece que es, para conocer de la segunda etapa. Ayer el Consejo del Poder Judicial lo que se determinó fue establecer el cronograma y para ello se escogió una comisión presidida por el magistrado Fran Soto y la compone el Procurador General de la República y la diputada Josefa Castillo. Vamos a ver que durante estos días va a haber un escarceo, personas que van a emitir juicios sobre lo que es incluso la propia conformación. De hecho, hay un ruido por ahí que el senador Paliza está objetando la presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura tanto del magistrado Mariano Germán como del magistrado Fran Soto. Yo creo que eso es más que una posición jurídica, es una posición política, porque lo que trata posiblemente de descartar de manera anticipada a estos jueces si deciden optar por permanecer en el puesto. Creo que esa posición del señor Paliza no tiene ningún asidero jurídico o fundamento legal, puesto de que ni la ley ni la Constitución prohíben a estos jueces que estén ahí. Todo lo contrario, está asignado por la propia Constitución de que así es que se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura. También tenemos que tener presente de que esta convocatoria está dividida en 2 partes. La primera parte es para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que van a ser 4 en principio. Ahora, ¿por qué 4 en principio? Porque hay uno, que es el doctor Víctor Gómez Vergés, que ya cumplió la edad de retiro y no puede ser evaluado, no puede optar de nuevo por el cargo. Sin embargo, hay otros 3 magistrados que sí pueden optar y que pudieran resultar electos. Entonces, para estos jueces es que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado y en primera instancia estos son los jueces que van a escoger. La evaluación a los miembros de la Suprema Corte de Justicia debe hacerse en diciembre, porque es cuando se vence el periodo por el cual fueron electos. En ese momento, tal vez, es que puedan hacerse las observaciones para la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, porque el Consejo no puede escoger los jueces sin vencerse el periodo para el que están los actuales. Evidentemente que en diciembre empezará este nuevo escarceo. ¿Y cuáles jueces son lo que queremos? Queremos los jueces que nos tienen acostumbrados los partidos políticos, las instituciones de la sociedad civil, a establecer y a señalar jueces. ¿O queremos los jueces que realmente respondan a la condición de aplicadores de las leyes? Queremos un consejo, una Suprema Corte de Justicia compuesto por jueces de carrera, pero también queremos una Suprema Corte de Justicia integrada por miembros del Ministerio Público y también por abogados,
como manda la ley, que reserva un 25% para que lo integren abogados, Ministerio Público y jueces de carrera. No queremos que se dé la repartición de cargos que existía anteriormente entre los políticos, porque entonces no vamos a poner en práctica los avances que hemos tenido institucionalmente a nivel de justicia. Esperemos que ojalá sean los mejores jueces del país, para el país y por el bienestar del país, que sean los que se escojan. Tengo también que resaltar, Fidel y Marcela, que recientemente salió un estudio donde revela que República Dominicana ocupa el tercer país con presos preventivos, es decir, presos... El tercer lugar. Sí, y lo compartimos con Bolivia. Nosotros tuvimos una modificación en el régimen penal en el año 2002, donde se establecía que los presos preventivos iban a disminuir y donde se establecía que ya los procesados iban a estar revestidos de una garantía procesal. Mire, la verdad es que República Dominicana, en vez de disminuir los presos preventivos, lo que hizo fue incrementarlo, porque es que en este país todo se judicializa y todo se eterniza, y cuando usted quiere eternizar un proceso, usted lo lleva a la justicia. Lamentablemente, nosotros no tenemos las herramientas y las respuestas efectivas para responder a todos esos casos que se llevan a la justicia. Enhorabuena, un proyecto que sometió la Suprema Corte de Justicia para la creación, la división en la provincia de Santo Domingo para establecer los distritos judiciales en esta provincia. Mire, cuando usted tiene que desplazarse desde, por ejemplo, Los Alcarrizos o Pedro Brán hacia Santo Domingo Este, que es donde está la Procuraduría, o estaba, eso es un verdadero caos. Cuando usted tiene que fijar una audiencia en la provincia de Santo Domingo para una de las salas, usted tiene que ir, por ejemplo, desde Pedro Brán al sector La Palma a fijar esa audiencia. Entonces, es un acceso a justicia que debe estar sinceramente cuestionado, porque el acceso a la justicia no es que usted sepa dónde queda un tribunal, sino la facilidad que usted tenga de accesar a él y la respuesta efectiva en un tiempo oportuno. De manera que es importante que se tomen en cuenta estos factores para tener una mejor justicia. ¿Cómo se llama, Leo, donde yo estuve en audiencia la semana pasada, el juzgado de paz de aquel lado de San Vicente de Paul? Sí, es el de la San Vicente de Paul. Mira, antes de que tú sigas desarrollando, porque se trata de lo mismo que estás hablando, mire, televidentes, yo como abogado, tú sabes, soy abogado, tuve la semana pasada una audiencia en el juzgado de paz de se llama ese juzgado de paz, San Vicente de Paul. Sí, sí. En audiencias anteriores a esa de la semana pasada, estuvimos en ese tribunal, en la sala de audiencias, el techo está literalmente cayéndose. O sea, no que la pintura del techo está descascarada, como dicen, sino que el techo literalmente se está cayendo. Es un edificio antiguo, una casa antigua, de concreto. Para no exagerarle, sobre la cabeza del magistrado juez estaban cayendo literalmente pedacitos del techo, y de mi lado, sobre mi birreta, estaban cayendo gotas. Pero no era un techo, no es un techo de zinc, es un techo de concreto, pero está tan deteriorado, las varillas están al descubierto, las varillas del techo, ¿cómo se llaman las varillas del techo? La varilla del techo. La varilla del plato. Exacto. Ese encofrado que hacen como de metal, de varilla, están al descubierto. O sea que ya el cemento se cayó. Exacto, están cayendo gotas, no sé si que arriba hay un baño, no sé qué pasa, gotas sobre el estrado. Tiene además un revestimiento, le trataron de poner un revestimiento de yeso, absolutamente de mal gusto, una especie como de gotas de yeso, que sumado a que se está despedazando, ¿verdad? Y a las gotas de agua de verdad que están cayendo, es un panorama horrible. Además tiene un espacio de 4x4, unos 16 metros cuadrados, y se conocen entre 20 y 30 audiencias diarias, de forma tal que
el ministerial tiene que salir a una galería y a la acera de la calle, a llamar a los abogados que están esperando turnos y que no caben, obviamente, en la sala de audiencias. Además, el tribunal tiene dos lados, demandantes y demandados, que están separados por no más de quizás medio metro entre uno y otro, o sea, están de frente y el magistrado está a la distancia de un brazo de las partes, o sea, totalmente hacinados, ¿verdad? Y con poca seguridad. Obviamente, en un espacio como ese, con expedientes por miles, el archivo, si es en la sala de audiencia, el área de archivo, el área administrativa, secretarial, está en un estado deplorable, pero miserable, es un asunto vergonzoso. De hecho, me tomé la libertad de decirle al magistrado que yo estaba en disposición en ese mismo día de mandar trabajadores a quitar parte del techo con una espátula y pintar con este tipo de pintura que es impermeabilizante. Me dijo él entonces, en un tono muy avergonzado, que ya tenía unos 60 días que había enviado una comunicación al departamento administrativo correspondiente de la Suprema Corte de Justicia. Tiraron unas fotos hace esos 45 días aproximadamente y después de la foto no han vuelto más. Entonces al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los encargados de las áreas administrativas y demás, y de los espacios físicos, ese tribunal específicamente es una gran vergüenza, es deplorable, y el magistrado se desenvuelve revestido solamente con su propia dignidad, porque en el edificio y lo que lo rodea no hay cero dignidad, solamente su dignidad permite que se celebre una audiencia ahí con algo de legalidad. Disculpa, ¿verdad? Quise meter esa cuña porque ya que tú estás hablando de ciertas precariedades en los tribunales. Bueno, también tenemos el tema de que el presidente del Tribunal Constitucional, en una conferencia que estuvo de Espacio Ciudadano, dice que el Tribunal Constitucional tiene 6 años ya de funcionamiento, que ha dictado poco más de 3.000 sentencias. Sin embargo, es bueno acotar de que el Tribunal Constitucional ha dado esta cantidad de sentencias y por ahí andan casi el 90% de estas sentencias que no han podido ser ejecutadas. Sin ejecución. Donde las instituciones públicas, entes privados y ciudadanos no la han acatado. ¿De qué nos sirve tener instituciones como esta, vanguardistas, y que realmente son la voz de la Constitución cuando no se respetan sus decisiones? Es importante, Leo, perdóname, es importante que la ciudadanía sepa que hay un concepto en el derecho, sobre todo el derecho que se aprende desde la televisión, el derecho que aprenden los ciudadanos de la televisión, que creen que es así que se ejerce en la realidad, cuando no es así, que es el desacato, ¿verdad? Y esas decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana tienen ejecutoriedad inmediata, ¿verdad? Y todos los sujetos, personas físicas, instituciones privadas y públicas, están sujetas al mandato de esas decisiones del Tribunal Constitucional. Cuando el mismo Estado no cumple con la ejecución de esa sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenan cualquier aspecto, un pago, un resarcimiento, el cese de una violación constitucional, y no lo cumplen, están cometiendo desacato. Ahora bien, como el desacato no está sancionado, igual que en otros países, con prisión, entonces ministros, funcionarios de segunda y tercera categoría y empresas privadas y personas comunes se dan a la tarea de no hacerle caso a las decisiones del Tribunal Constitucional, porque en total no pasa nada. Claro. ¿Verdad? Entonces están inventando ahora un departamento de ejecución de las decisiones y algún tipo de legislación. Lo que tienen que disponer es que el desacato sea sancionado con prisión inmediata. ¿Me entiendes? Y ya se acabó, ahí mismo se acabó el evento. Bien, como tú hablas de reírse, justamente eran las palabras que ibas a referir,
Pues no solamente los ciudadanos, el Estado y cualquier institución se ríe de las decisiones del Tribunal Constitucional. Se ríen los ciudadanos, los choferes, como tal apunta hoy un periódico de circulación nacional en uno de sus titulares, que los choferes se ríen del Intran. Es una vergüenza que esta institución en tan poco tiempo ya tenga estos titulares. ¿Será que volveremos a esa vieja práctica de tener leyes modernas con prácticas viejas? ¿Será que los ciudadanos quieren tener más leyes para estar más desorganizados? Cuando digo ciudadanos me refiero a los medios, a los sindicatos, a las personas, a los ciudadanos común. Hay muchas reglas, hay mucho orden, sin embargo vivimos en peores condiciones. Decíamos ya más temprano de que o la República Dominicana se ha achicado, o tenemos más tránsito, o tenemos más personas haciendo diligencia. De manera que lo que se requiere es que se aplique la ley tal como manda la ley, que se aplique con las consecuencias que establece y que de todas maneras y de cualquier modo los ciudadanos, nosotros entendamos de que esas leyes están ahí, no son pedazos de papeles, que las autoridades entiendan que tienen un rol que jugar, pero sin atropellar, pero sin maltratar y sobre todo sin abusar. Porque de nada sirve una ley mal aplicada, mal interpretada, en abuso de los derechos. Nosotros nos asiste estar transitando libremente por la calle, pero también a otras personas le asiste ese derecho. Y no es posible que a los ciudadanos, además del alto costo que representan en otras actividades esa vida, también a los ciudadanos de a pie, el que tiene que estar tomando estos transportes, pues se les saque del bolsillo prácticamente un aumento que pudiera ser eventualmente justificado, pero no justo realmente. Es decir, puede ser legal, pero no justo. Y entre lo legal y lo justo debe haber un trecho. Y siempre uno debe de inclinarse por lo justo. Y lo justo representa la justicia. Y la justicia, por supuesto, nunca va a estar de espalda a lo que es la ley. De manera que todos estos problemas que tenemos que conjugarlos en bien de la ciudadanía. Finalmente, el caso de Odebrecht ya está tomando su curso por donde debe de encaminarse, están presentando los incidentes y ya vemos cómo para el próximo... Hoy a las 2 de la tarde va a continuar. Bueno, yo pensaba que era el jueves 4 que iba a continuar, pero de todas maneras, ese proceso de Odebrecht va a ser un poquito tedioso, cansón y largo. A la ciudadanía que no desespere y va a haber una aplicación de la ley y si va a haber consecuencias, ya lo vamos a saber. Entonces, es hoy, Marcela, ¿verdad? Sí, el juez Francisco Ortega sigue hoy a las 2 de la tarde la audiencia preliminar en el caso Odebrecht. Exactamente. Entonces, hoy vamos a conocer la presentación de pruebas que hizo el Ministerio Público y un petitorio que hicieron la defensa sobre nulidad de la acusación del Ministerio Público. La ciudadanía debe estar atento a este proceso para que no le cuenten y vean cuáles van a ser las consecuencias de este proceso. Bien. Siguen los aprestos, Leo. Estábamos hablando la semana pasada de la posición de instituciones como Participación Ciudadana y Finjus en relación a la designación del magistrado Fran Soto como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, uno de los miembros junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está en esa posición designado por sus pares en la Suprema Corte de Justicia. Ahora sale la reseña de que supuestamente un miembro de un grupo de jueces de carrera, digo entre comillas, han objetado a la posición de Fran Soto dentro del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la base de que el magistrado Soto no es un juez de carrera, según ellos sí que no los representa, o sea que no cuenta con la legitimidad. Bueno, yo no conozco la comunicación de esos supuestos jueces de carrera que hicieron la objeción, no tengo la comunicación a mano
lo ignoro. La reseña periodística tampoco hace la referencia, pero no muestra la carta. La comunicación, perdón, Fidel, es supuestamente del magistrado Edgar Hernández, que la dirigió al Consejo. No, Edgar Hernández lo que dijo fue que él no iba a ser sometido que él no quería que fuera ser considerado para evaluación, pero no que él objetaba al magistrado Fran Soto. Son dos comunicaciones diferentes. Una del magistrado Edgar Hernández diciendo que él no quiere ser evaluado, él no quiere ser considerado para ser ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Él sale en diciembre. Y la otra comunicación que se reseña en los medios de comunicación es la de un grupo de jueces de carrera que dicen objetar al magistrado Fran Soto sobre la base de que él no es juez de carrera, entonces que no lo representa. Bueno, pero Fran Soto fue elegido por sus pares. Sus pares son los jueces de la Suprema Corte de Justicia que lo eligieron para acompañar al presidente de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ni la reglamentación, ni la ley, ni la Constitución determina que él tenga algún tipo de objeción en ese sentido. Lo que pasa es que de la conformación, y es bueno que la población lo sepa, de la conformación del Consejo, de los lineamientos, de la inclinación de cada uno de sus miembros, va a depender la elección posterior de los jueces. Entonces la lucha en este momento era para tratar de determinar quiénes iban a ser los miembros del Consejo. Ellos están ahí. Entonces están la sociedad civil y grupos de interés y los partidos están forzando, unos dando la cara, otros por debajo, para ver cómo minan la credibilidad del Consejo para luego criticar la elección, ¿verdad? Eso es, vamos a desacreditar el Consejo para luego, entonces, poder criticar las elecciones de los magistrados o tratar de forzar que sus mejores sean los elegidos. Yo decía la semana pasada que los grupos de presión en República Dominicana, Participación Ciudadana, FINJUS, grupos empresariales, por debajo, de frente, por detrás, todos quieren institucionalidad. Miren para acá mis dedos, institucionalidad, entre comillas. Quieren justicia y quieren transparencia. Y quieren todos que elijan a los mejores. Sí, cómo no. Y decía yo la semana pasada, Michelle, pero a sus mejores es que ellos quieren. A sus mejores. Entonces, yo creo que la Constitución determinó claramente una metodología que es absolutamente legítima. No es la mejor, pero es legítima. Porque esas personas que están en el Consejo Nacional de la Magistratura son personas que fueron elegidas para posiciones por el pueblo dominicano. Los senadores, los diputados, el presidente de la República fueron elegidos por el pueblo dominicano y cuentan con la legitimidad delegada por el pueblo dominicano para tomar ese tipo de decisiones. Yo prefiero eso a que autonombrados representantes de la sociedad, desde sus posiciones de élite, pretendan determinar, sin que nadie los elija, el destino de la República Dominicana. Y eso no es democracia, eso es otra cosa, pero democracia no es. Sí, pero Fidel, ahora que tú mencionas eso, aquí nosotros hemos dicho mucho que los partidos políticos, el sistema elige toda esta gente a través de los partidos políticos y que son posiciones políticas. El que gana en el Senado, mayoría, es un partido político que tiene un miembro. Los diputados, lo mismo. La segunda mayoría es el que tiene el PRM hoy. Entonces, uno, cuando ve posiciones como la de ayer del PRM, personalmente, que las he criticado siempre, ¿por qué? Porque no es verdad que en los partidos políticos no hay personas serias, personas que crean que puedan sugerir un candidato a algo. Tú analiza, por ejemplo, su posición de ayer. Nosotros no vamos a presentar a nadie para las posiciones en el Consejo de la Magistratura. El PRM.
No entiendo, Ellos no van a presentar a nadie, no van a proponer a nadie. Para jueces. Para jueces. Para jueces. Porque digo yo, pero ven acá, ¿no les funcionó en la Junta Central Electoral? Cuando se pusieron de acuerdo y llegaron a... pero ahora, eso con la boca, de por Dios. No, pero con la boca no puede decir, porque eso significa que después tú no vas a poder decir, primero, pero tú no presentaste a nadie, no te quejes de que los otros presenten los otros. Michelle, tú estás creyendo en políticos. Todos los políticos son unos farsantes todos. Son farsantes, mira, los políticos son farsantes. Mira, lo del PRD, lo del PRM, lo del PLD, lo del Partido Reformista y todos los otros partidos son todos unos farsantes. Todos quieren poner a su gente y amigos y sus canchanchanes como jueces. Quieren que sean jueces de la Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Ahora bien, hay personas, Michelle, que cuentan con la legitimidad, la preparación para que todos los partidos al mismo tiempo los señalen para ser jueces tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia. Y hay personas que son serios, aquí no, claro, que aquí no queda nadie íntegro, claro, pero que lo digan, con ética. Pero que lo digan, porque que una persona tenga simpatía política no lo hace deshonesto. Yo te voy a decir algo. Ode por Dios. Tú tienes a José Ignacio Paliza como senador. El mismo que dijo, ¿verdad?, que no van a proponer nadie como partido. Y yo entiendo que él me representa. Todo el mundo entiende que lo representa y que es una persona ético. Yeah. ¿Verdad? No quiere decir que porque tú tengas un partido, una persona que cuando ha tenido que votar con línea, vota con línea, cuando no quiere votar con una línea, no. Dice, yo no creo en eso. Claro, entonces cuando él vaya a pichar una pregunta a uno que sea simpático al PRM, se la va a pichar con duro o blandita. Se la va a pichar para que la batee, de por Dios. Y después no seamos farsantes, nosotros no podemos seguir con este juego. Cada uno de los partidos políticos tiene dentro de sus filas miembros, militantes y simpatizantes con la capacidad para ser jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. El tema es que esas personas, esos seres humanos, cuando sean designados, se deban no a quien los eligió, sino que se deban al cumplimiento y aplicación de la ley. Que ese sea su norte, que ese sea su patrón, que su amo y patrón sea el cumplimiento de la ley. Independientemente de quién los eligió, a eso es que tenemos que aspirar. Y que a la franca digan, sí, mira, mis candidatos son estos porque son serios. Y son mis candidatos porque son serios y capaces. Yo tengo gente que yo quiero que sea jueces de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional. Y yo no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no lo voy a decir, claro que sí. Ahora, que yo lo diga no sirve de mucho. ¿Verdad? Bueno, ellos son los que tienen que trabajar con él. Nosotros tenemos un fabuloso invitado hoy, Michelle. Sí. Mira, hay un dato que la gente tal vez no entiende con esto de los compromisos, de las designaciones, y yo lo voy a trasladar un poquito al PLD. La gente habla mucho de que los estatutos, el comité central es que decide, el comité político tiene la vida entera ahí. Todo eso está bien. Hoy se traslada la discusión al comité central, que es quien tiene que votar qué tipo de primarias va a utilizar el PLD. Si abiertas o cerradas, y lo que van a hacer. Pero les voy a decir una cosa para que la gente no se ciegue. Reconociendo que hay un grupo importante, pero pequeño, de miembros del comité político que usted ha visto que han pedido que marquen las reuniones, que le den seguimiento, ¿verdad? Que no, vamos a decir que no están debajo de nadie. Cada grupo del comité, cada miembro del comité político tiene su grupo del comité central. Son gente que tienen su cuota ahí adentro. Y cuando esa gente, y esos votos que hay en el comité central, y que a veces en el comité político, y que a veces vemos en el Congreso, esa fuerza que ustedes ven ahí, eso se traslada al comité central. Si ustedes ven que una ley en el Senado donde hay 28, 30, se aprueba con 26 porque el presidente tiene más senadores, o que en la Cámara de Diputados el presidente tenía 80 y pico y el otro tenía 30 y pico, llévense esos mismos porcentajes, y en el comité político lo mismo. ¿Cuánto es que tiene? 22 y 8.
Eso es igualito ahí adentro, con la única diferencia de que hay gente que depende de la gente, de otros miembros del comité político, que lo que hay que ver de quién son. Por eso ustedes ven que al final, en política, en campaña, en los jueces, siempre seguimos dependiendo de los compromisos. Porque cuando fueron esa gente a ser miembros del comité central, siempre alguien los impulsó. Claro. ¿Y quiénes los impulsaron? Los que están más para arriba. Entonces son gente que son de ellos, de toda la vida. Yo quiero entrar al comité central, ¿y a través de quién voy a entrar? De quien me propuso, de quien me ayudó, de quien me buscó los votos, de quien nos ayudó con recursos. Claro. Y eso lo vemos en el comité político, Ese es el juego político. En el comité central, lo vemos para los compromisos, para las elecciones, lo vemos para todo. Después que no se quejen. Después que no se quejen. Y hoy los partidos políticos lo ven como normal. Oh, pero pregunta, ¿dónde está trabajando Olivares? Olivares es el vocero de Hipólito Mejía. ¿Dónde pidió que le dieran su puesto para atrás, como dicen? El antiguo presidente de la Junta Central Electoral, en el PLD, pidió su cargo y su cargo en el Comité Central. Claro. Volvieron a su casa. Volvieron a su casa. Entonces, fíjense cómo le estoy poniendo 2 jueces, y estamos hablando de designaciones políticas en el Consejo de la Magistratura. Y uno de esos jueces está en el PRM. ¿De cuáles jueces? O de esos 2 jueces que estaba ahí. Olivares, ¿dónde estaba? No está en el PRM. Sí. Estaba entonces en la se reconoce que los jueces son designados políticamente. Claro. ¿O no? 100%. Y si hubiera pasado en otro momento, tú vas a ver también, aquí está todo el mundo tranquilo con Castaño arriba, porque se buscó la discusión. Lo que pasó con el 4%, la gente se mete, se involucra, presiona un poquito, ¿verdad? Y por lo menos hace que el refajo no se vea tanto. Y eso es lo que hay que hacer con la elección de esos jueces, buscar lo mejor, que hay mucha gente que puede tener, pero no tiene que necesariamente no tener dignidad o integridad o ética. Claro. Por el hecho de que tengan, porque la forma que nos dio la Constitución es política. ¿Quiénes hacen una ley? La mayoría en el Congreso. ¿Cómo es una ley orgánica? La 2/3 partes. ¿Y cómo se conforma? ¿Quién es el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados? El que lo elige la mayoría. ¿La mayoría de quién? De las bancadas. ¿De la bancada de qué? De los partidos. Señor, el Congreso Nacional nombra a la gente todos los días. Tiene la palabra el honorable diputado José Ignacio Paliza, o senador José Ignacio Paliza, del Partido Revolucionario Moderno. Ahí comienza todo. Todo es político. Y comienzan las elecciones en las urnas. Sí. La gente busca votos, entonces dice, ¿quién me representa? Me representa esto. Y hoy ustedes lo ven, cuando ven la Gallup, cuando tú ves la Gallup que dice, oye, pero qué bajito va el presidente, y Luis qué bien va, que la verdad que va muy bien, pero todavía de un 100%, cuando tú dices Danilo más Margarita más Leonel, Leonel se pasa del 50. Llega, según ellos, a 120 llega. Según Gallup. Bueno, según Margarita, Leonel y Danilo llegan a 120. Pero tú coges la encuesta de esta semana y tú dices, oh, pero ven acá, hay gente que está representada aquí. Como el otro también va muy bien. Entonces, ¿qué tú tienes que ver? Si dice que la encuesta es mala por un lado, tienes que decir que por otro. Porque es bueno donde te dice a ti que Hipólito tiene un 10 y el otro tiene una alta, ahí sí es buena. Señor Ifaña se le viró a Hipólito. El señor Estefaña, el del caso de Peralta. Bueno. No era de Hipólito él. Ahora dice a Hipólito que renuncia a favor de Abinader. Déjame yo no hablar de eso, porque yo no soy político ni sé. No, yo no voy a opinar, porque Faña no tienes razón. Esas encuestas, Michelle, que tú dices, son como cuando tú vas a una fiesta, que primero comienzan a ponerte los merengues, las baladas, y tú estás ansioso a que llegue
realmente la fiesta con la orquesta que tú vas a tocar. Mientras tanto, todas esas encuestas que están ahí son anuncios pasajeros y no se le pueden hacer caso hasta que no estén definidas las condiciones Mira, para los entonces candidatos. es una manipulación para que la gente Claro, genere esa percepción y diga, bueno, voy a votar, porque a la gente le gusta votar por el que va a ganar. Bueno, Yo decía que cuando uno va a comprar algo, uno pide un comprobante, que puede ser el fiscal, pero realmente el comprobante es la factura. Fuiste a la bomba, le dice al chofer, dame el comprobante para saber que echó la gasolina, te da la factura, ¿verdad? Y yo decía esta semana que nosotros debemos de exigirle a los políticos que en sus propuestas, de ahora en adelante, las acompañen del comprobante. De cumplimiento. Del comprobante, pero no de cumplimiento, sino, voy a poner un ejemplo y con esto pasamos con nuestro invitado. Le voy a pedir a los partidos de oposición que están haciendo su evaluación del presupuesto 2019, el cual fue presentado ayer, que por cierto nosotros tenemos muchísimas observaciones que le vamos a hacer mañana, que no critiquen el presupuesto solamente, que me lo acompañen del comprobante. Por ejemplo, a Seara Hatton, lo quiero invitar al programa y que me traiga una presentación de cuál sería el anteproyecto de presupuesto que llevaría el Partido Revolucionario Moderno para el año 2020 cuando Luis Abinader sea presidente. Por ejemplo, y me lo traiga, y lo vamos a poner uno con otro. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que van a ser exactamente iguales. Porque cuando tú estás, tú puedes decir cualquier cosa. En la oposición tú dices cualquier idéntico, la única cosa, va a haber endeudamiento con los mismos niveles de endeudamiento y va a haber un puntico que van a decir, mira, aquí no vamos a reducir el endeudamiento y aquí le vamos a subir el sueldo a los policías. Y ahí terminó todo. Dice Luis Abinader que se está cogiendo mucho prestado, pero cuando él llegue a la presidencia seguro va a ser de la OIM que lo va a prestar. No, tendrá que cogerlo, pero él tiene su plan para reducirlo, está muy bien. Pero ese plan lleva 20 años, porque si tú tienes que votar a todo el gobierno para reducir los gastos, si tienes que dejar de pagar los financiamientos, ustedes verán mañana, ¿ustedes saben cuánto representa el impuesto a los combustibles y el impuesto a las telecomunicaciones? ¿Cuánto? Como 15% de los ingresos de nosotros. Ay, Dios mío. Y el ITEVI 300, el 50%. ¿Cómo vamos a proponer? Óigame, más que nadie uno quiere que le quiten el ITEVI o que le quiten el impuesto a las comunicaciones o a los combustibles. Pero que me digan, que me den el comprobante. No que me digan, hay que quitarlo, no, que me digan cómo lo vamos a quitar. Y luego cuando lleguemos que me lo cumplan. Porque la boca lo aguanta todo.